¿Qué significa ácidos y bases fuertes? Bueno, veamos primero el ejemplo del ácido fuerte. Esto que es el ácido perclórico, si ustedes se fijan, es un oxoácido, se llama porque es un oxígeno unido a algún no metal o metal que tiene un hidrógeno a la izquierda. Si ustedes realizan la estructura de Lewis de esto, se van a dar cuenta de que los oxígenos están unidos al cloro y, como deben recordar, el hidrógeno está en la periferia, es decir, unido a algún oxígeno. Entonces, ese hidrógeno es el que desaparece siempre. Por lo tanto, todos los compuestos que tengan hidrógenos a la izquierda, en este caso compuestos de sustancias inorgánicas, van a ser siempre ácidos. Ahora, ¿cómo verifico que esto es un ácido? Porque tengo que enfrentarlo al agua, de acuerdo a la teoría que estamos utilizando, ¿no? De Bronsted-Lowry. Lo que ocurre entonces es que este ácido, que es H+, se va hacia el agua y, por lo tanto, como el agua era una molécula neutra, pero ahora tiene un hidrógeno de más con una carga positiva, todo queda como con carga positiva. Y este, que era el ácido perclórico, al írsele un H+, no puede quedar la molécula neutra. Evidentemente tiene que quedar con una carga negativa, porque ha perdido una carga positiva, ya que si recuperara la carga positiva, es decir, el H+, volvería a ser neutro. Este es el ion perclorato. Este es un ácido fuerte porque cuando cede el hidrógeno lo hace completamente, es decir, que esta reacción no es reversible, ¿vale? Entonces, esa es la definición de un ácido fuerte. Ahora, una base fuerte es muy similar. Si tomo el hidróxido de bario, por ejemplo, el hidróxido de bario está con 2 hidroxilos. Entonces, cada hidroxilo sale del bario, se despega, pum, uno, se despega, pum, otro, por eso hay 2, y cada OH siempre va a tener una carga negativa, así como cada ion hidrógeno que salga va a tener carga positiva. Entonces, si aquí hay 2 cargas negativas, no queda otra que a lo que estaba unido el OH tenga 2 cargas positivas, porque si estos se volvieran a juntar, darían la molécula neutra, lo cual no ocurre, porque esta es una base fuerte, es decir, está completamente disociada, entrega completamente los iones hidroxilo al agua y no se vuelven a juntar, a menos que, tanto en el caso de arriba como en el caso de abajo, ustedes evaporen el agua, porque si evaporan el agua, entonces no tienen esto que es el acuoso, ¿no? Que están solvatados por moléculas de agua, eso no existe, y entonces tienen que volver a juntarse, y se da esto sólido y este sólido también. Uno define ácidos o bases en virtud de si está en el agua o no. Si no hay agua de por medio, entonces nunca podríamos haber definido qué es lo que es un ácido o qué es lo que es una base, porque nunca nos podríamos haber dado cuenta si es que ceden o aceptan iones de hidrógeno. Entonces, los ácidos fuertes y las bases fuertes son las que están completamente ionizadas, es decir, si ustedes ven la flecha, va a ser siempre hacia la derecha, no hay devolución. La tabla que les muestro a continuación es la tabla de ácidos y bases fuertes más comunes con los que vamos a trabajar en este curso. Por lo tanto, si alguno de los sustancias, compuesto, químico, lo que sea, que no esté en esta tabla, quiere decir entonces que para el caso de este curso es un ácido o una base débil. O sea que ustedes se tienen que aprender todos estos. Si se aprenden todos estos, entonces van a saber cuáles son los ácidos y las bases fuertes. Y por lo tanto, los otros por descarte serán ácidos o bases débiles. Ahora bien, una salvedad, aquí el ácido sulfúrico tiene un asterisco porque nos vamos a dar cuenta después que solamente el primer hidrógeno, ya que tiene 2, sale completamente. El segundo hidrógeno no sale completo, es decir, se produce un equilibrio, ¿ya? Por eso es que dice que solo el primer protón es un ácido fuerte. Los nombres que están aquí corresponden a un nombre de nomenclatura de compuestos inorgánicos de la nomenclatura antigua. Veamos entonces un ejemplo de cómo calcular el pH de una disolución de un ácido fuerte. El ácido nítrico se utiliza en la producción de fertilizantes, colorantes, medicamentos y explosivos. Calcula el pH de una disolución de ácido nítrico que tiene una concentración 0.76 mol partido por litro. ¿Cuál es la concentración de hidroxilo? Hay 2 preguntas ahí. Entonces nos piden calcular 2 cosas, que es el pH de este ácido fuerte, ¿ya? Y la concentración de iones hidroxilo. Entonces, ¿cómo recordamos que es un ácido fuerte? Porque este está dentro de la tabla que les pasé anteriormente. Entonces, si esto lo enfrentamos al agua, que es lo que primero tenemos que hacer, entonces el ácido nítrico ya está en el agua, es acuoso. Entonces, enfrentada a ella, que es un líquido, nos produce
dos iones que, como ustedes pueden ver, va hacia solo un lado. Entonces, nuevamente, este hidrógeno que está aquí se va a juntar con este. Pero cuando el hidrógeno sale, siempre sale como H+, siempre. Por lo tanto, al agua se le va a añadir un tercer hidrógeno, pero va a tener que tener una carga positiva porque ya tenía ese ion hidrógeno. Y por lo tanto, el resto de lo que estaba unido el hidrógeno, que es todo esto, queda con la carga opuesta, es decir, carga negativa. Por lo tanto, ustedes van a tener que el ácido nítrico se transforma en el ion nitrato, que está rodeado por moléculas de agua, acuoso. El agua se transforma en ion hidronio, que evidentemente ahora es acuoso, no es líquido, porque como es un ion, está siendo rodeado por moléculas de agua. Por lo tanto, cuando yo miro esta ecuación, directamente, ¿se acuerdan que les decía siempre poner debajo todos los datos que sabemos de las sustancias? Entonces, si la concentración de este es 0.76 mol partido por litro, la concentración de este no existe, porque es un líquido. Por lo tanto, como la reacción es 1, es a 1, es a 1, es a 1, lo que se va a producir en concentración de estos dos iones es lo mismo que había al principio de ácido nítrico. Entonces, la concentración para reacciones que son directas funciona tal cual como si fuesen moles. ¿Por qué? Porque el volumen no cambia. Van a estar siempre, esto siempre va a estar ocurriendo en el mismo volumen. Entonces es como si yo tuviera el volumen fijo y por lo tanto es como si estuviera trabajando solo con moles. Por lo tanto, como es 1 a 1, esto va a ser 0.76 mol partido por litro y este también. Lo que implica entonces que ya conozco la concentración de iones hidrógeno. Por lo tanto, podría calcular el pH, que es lo primero que nos pregunta. Entonces, el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Por lo tanto, es cosa de llegar y reemplazar en la fórmula la concentración, la cual lo pongo adimensional. Esto, si ustedes lo calculan, fíjense que el pH de eso es 0.12. No tiene unidades el pH. Pero fíjense lo ácido que es el ácido nítrico. Es tan ácido que es casi cero. O sea que cuidado con el ácido nítrico si algún día lo tienen que manipular en el laboratorio. Aunque esta es una concentración diluida, no lo es tanto porque el pH es bastante alto. Por lo tanto, esto implica de que mientras mayor sea la concentración del ácido, el pH les va a dar más bajo. Así que ojo con eso. Cuando hay ácidos muy concentrados, como por ejemplo 1 molar, 2 molar, eso puede causar un daño en la piel. Normalmente en el laboratorio se trabaja con ácidos 0,1, 0,50 mol partido por litro, no más, por lo mismo. Ahora, eso es una cosa. Lo otro es que nos preguntaban cuál es la concentración de iones hidroxilo. Entonces, yo podría hacerlo de dos formas. La primera es utilizar la concentración que está aquí, recordando de que la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. Bueno, la verdad es que esto tiene cifras significativas indefinidas y queda lo mismo porque es una constante. Y entonces reemplazar el valor que tengo de la concentración de iones hidrógeno ahí y al despejar me queda la concentración de iones hidroxilo. Esa es una forma. La otra forma es que sabiendo cuánto da pH, recordar entonces que, lo voy a poner acá, paralelamente. Recordar entonces que el pH, de acuerdo a lo que vimos, más el pOH, da 14. Por lo tanto, como ustedes tienen el pH que es 0.12, nos va a quedar esto y por lo tanto el pOH va a ser igual a 14 menos 0.12. Ya voy a obtener el pOH. Es 13,88. También recordar que como esto tiene cifras significativas infinitas, no se considera que tienen que utilizar siempre a lo que le están restando. Entonces, este tiene 12 decimales, gana los decimales de acá. Por eso lo puse con 2. Entonces, ese es el pOH. Pero ustedes saben muy bien qué significa el P es la función menos logaritmo. Esto si yo lo multiplico por menos 1, me queda así. Logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, menos 13.88. Entonces, para saber la concentración de iones hidroxilo, debemos quitar entonces esa función, ¿Con cuál? Con su antifunción. Entonces lo multiplicamos por 10 elevado a la x.
Ahí se cancela la función logaritmo con la antifunción, pero esto nos queda 10 elevado a la menos 13.88. De modo que la concentración de iones hidroxilo sería 10 elevado a eso. Y eso es igual a, fíjense la concentración que tenemos. Tiene dos decimales, dos cifras significativas, entonces te queda 1.3 por 10 a la menos 14 mol partido por litro. O sea, es obvio que la concentración de ion hidroxilio es tan baja, es decir, es casi nada, por no decir nada, porque el pH de la disolución es muy alto, ¿vale? Si ustedes lo calculan de esta otra forma, entonces debería darle lo mismo. Así es que si yo aquí reemplazo esto como 0.12, y esto es la concentración de iones hidroxilo, que es igual a esto, la división de esto debiera dar lo mismo que acabamos de obtener. Comprobemos. 8.3 por 10 a la menos 14. Bueno, está un poco corrido, pero eso es porque estamos utilizando, digamos, las cifras significativas diferente de un procedimiento a otro. Debería dar casi lo mismo. Entonces, son estas dos formas de calcular la concentración de iones hidroxilo. Debería, como decía, dar lo mismo, pero probablemente como yo lo hice muy rápido en esta parte, me pasé en algunas cifras significativas. Lo importante es darse cuenta de que a la pregunta que me hacen acá arriba, yo puedo llegar de estas dos maneras. Entonces, por eso les decía que esto estaba relacionado. Porque si se fijan, acá tenía esto y acá tengo esto. De hecho, esto se deriva de esto. Si ustedes le aplican aquí menos logaritmo, es decir, lo multiplican por menos logaritmo, acá les queda el logaritmo de una multiplicación, que sería el logaritmo de una suma. Pero como los dos están con negativo, entonces te queda menos logaritmo, este queda menos logaritmo, y este queda menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14, y menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 es 14. Así que estas dos fórmulas están relacionadas, es decir, la función P es el menos logaritmo. Voy a hacer ahora otro ejercicio que también me parece interesante para que soltemos la mano, que tiene que ver entonces ahora con una base fuerte. Calcula el pH a 25 grados Celsius de una disolución que se ha preparado disolviendo 0.26 gramos de hidróxido de bario en 0.500 litros. La dificultad aquí yace en que el hidróxido de bario tenemos que disociarlo, y como es una base fuerte, deben recordar entonces que estos OHs no van a salir como juntos, o sea, así. Eso no existe. Cada hidróxido sale solo, entonces van a tener un OH más otro OH. Implica entonces que tienen dos OH menos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no nos dicen la concentración del hidróxido de bario, pero la podemos calcular, porque sabemos la masa que se echó de hidróxido de bario y sabemos el volumen final al cual se llegó. Entonces, primero, antes de hacer la disociación, vamos a tener que calcular la concentración de hidróxido de bario que se utilizó. Entonces, esto va a ser la masa 0.26 gramos por la masa molar. Un mol de hidróxido de bario corresponde a un mol, son 171.3. Ahí voy a transformarlo en moles y esto lo divido por el volumen final que me dijeron que era de 0,500 litros. Entonces, esto sería 0.500 litros. Al hacer eso, entonces me va a quedar que la concentración inicial de hidróxido de bario es 3.0 por 10 a la menos 3 mol partido por litro. Entonces esa es la concentración de hidróxido de bario de la cual partimos. Por lo tanto, si ahora el hidróxido de bario yo lo tiro al agua, normalmente las bases no se le enfrentan al agua, es decir, no se le suma, sino que se pone esquemáticamente de que esto está en agua, ¿ya? Así, con el agua sobre la flecha, se disocia entonces en bario 2 más, como les decía antes, 1H menos, otro H menos, por lo tanto eso resultan en 2. ¿Vale? Si se fijan, 2 positivas con 2 negativas está neutralizado a la derecha, por lo tanto a la izquierda también. Y por lo tanto, si partimos de 3.0 por 10 a la menos 3 mol partido por litro, esa es la concentración de bario inicial. Por lo tanto, ustedes ya deben darse cuenta que la concentración del ion bario y del ion hidroxilo es la misma, debido a que están en la relación 1 a 1. En este caso sería entonces
2 veces, porque eso es lo que me dice la estequiometría. 1 es a 1 es a 2. Por lo tanto, esto es 2 veces 3.0 por 10 a la menos 3. Lo cual implica entonces que la concentración de hidroxilo la tengo aquí. Entonces, si vamos a la pregunta, nos preguntaban ¿cuál es la concentración de iones hidroxilo? Sería eso. O sea, la concentración de iones hidroxilo sería OH- es igual a 2 veces 3.0 por 10 a la menos 3 mol partido por litro. Y la concentración entonces sería 6.0 por 10 a la menos 3. Esta es la concentración de iones hidroxilo. Por lo tanto, la concentración de iones hidronio es lo que me están preguntando. Y por eso les decía antes cómo calculo la concentración de iones hidronio, recordando que estos dos están relacionados, es decir, el ion hidronio, que es este, está relacionado con el ion hidroxilo, y eso al multiplicarlo a 25 grados Celsius me da 1.0 por 10 a la menos 14. De hecho, vamos a utilizar, para que me entiendan, solamente el 1 por 10 a la menos 14, entendiendo que ese 1 es una constante y tiene cifra significativa infinita, por lo tanto no la vamos a tomar en cuenta para el cálculo. En este caso, como conozco la concentración de iones hidroxilo, es cosa de que lo reemplace ahí, y por lo tanto voy a saber cuál es la concentración de ion hidronio. Así que voy a despejar inmediatamente todo. Entonces aquí abajo dividido va la concentración de iones hidroxilo, que era 6.0 por 10 a la menos 3. Entonces no escribo las unidades porque ustedes ya saben, la constante las ponemos dimensionales. Eso da 1,7 por 10 a la menos 12. No olvidar, esta es concentración. Eso sí es la pregunta. Evidentemente que la concentración de iones hidronio es bajísima. ¿Por qué? Porque es una disolución básica. Entonces, lo que hay de ion hidronio, la verdad, es nada. Casi que no existe el ion hidronio, porque claro, si es una disolución básica, entonces claramente dominan los iones hidroxilo. Ahora ustedes podrían seguir jugando con esto, por ejemplo, calcular el pH o el pOH, por ejemplo, ya que tienen esto, la concentración, aquí. Pueden calcular el pOH, ya que tienen la concentración de hidroxilo. Pueden calcular el pH, que sería aplicar el menor logaritmo a esto, porque tienen la concentración de ion hidronio. Y súmenlos, estos dos, y debería darle 14.